Infinitas bendiciones. Vamos a leer un apartado de este libro que se llama La experiencia de la conciencia cósmica. El discípulo pregunta: Señor, ¿hay alguna afirmación en los Upanishads? Los Upanishads son textos muy antiguos de que Ishvara, o sea, Dios, es una persona todopoderosa. La gente generalmente cree en tal Ishvara. Swami Vivekananda, el maestro, responde: el principio más elevado, el Señor en todo, no puede ser una persona. El jiva es el individuo y la suma total de todos los jivas es Ishvara. El jiva es el alma individualizada. ¿Ok? Continúo. En el jiva, avidia o nesciencia es predominante, es decir, ignorancia. Pero Ishvara controla a Maya, que es la ilusión, digamos, si lo pudiéramos describir rápidamente, compuesta de avidia y vidya, que es conocimiento. Qué interesante, ¿no? Maya está compuesta por ignorancia y por conocimiento. Aquí tengamos en cuenta algo, es que cuando describimos o significamos Maya como ilusión, dejamos atrás de una manera eh, un poco audaz, dejamos atrás el significado más profundo de Maya, que también es un poder cósmico, es un poder divino. Por eso dice que Ishvara controla a Maya, controla a Maya. E independientemente, bueno, dice, compuesta de avidia y vidya, que es conocimiento. E independientemente proyecta de sí mismo este mundo de cosas móviles e inmóviles. Pero Brahman trasciende los aspectos individual y colectivo. Jiva e Isvara. En Brahman no hay partes. Aquí vamos a hacer una aclaratoria. Recordemos, más bien, recordemos que cuando hablamos de Vedanta, Advaita, hablamos de no dualidad, de trascender lo relativo, de trascender lo dual. En Brahman no hay partes. Es para facilitar una comprensión simple que las partes han sido imaginadas en él. Esa parte de Brahman en la cual no hay superimposición de creación, mantenimiento y disolución del universo es considerada en las escrituras como Ishvara, mientras que la otra porción incambiable con referencia a lo cual no hay pensamientos de dualidad es indicada como Brahman. Pero sabiendo esto, no piensen en Brahman como una substancia distinta y separada de los jivas y del universo. El monista calificado, monista es aquel que ha comprendido o que ha trascendido la dualidad o que la estudia, por lo menos. El monista calificado sostiene que Brahman se ha transformado a sí mismo en los jivas y en el universo. Los advaistas, por el contrario, mantienen que los jivas y el universo fueron meramente superpuestos a Brahman. Pero en realidad no ha habido modificaciones en
Brahman. El advaitista dice que el universo consiste solo de nombre y forma. Dura solamente mientras haya nombre y forma. Cuando a través de la meditación y de otras prácticas el nombre y la forma se disuelven, solo lo trascendente, Brahman, permanece. Entonces la realidad separada de los jivas y el universo no vuelve a sentirse. Se realiza que ese uno es eterno, de la pura esencia de la inteligencia o Brahman. La verdadera naturaleza del jiva es Brahman. Recordemos, jiva es el equivalente al alma individualizada. Cuando el velo de nombre y forma se desvanece a través de la meditación, etc., la idea es simplemente realizada. Esta es la sustancia del Advaita puro. Los Vedas, el Vedanta y todas las escrituras solo explican esta idea de diferentes maneras. El discípulo pregunta, ¿cómo entonces puede ser verdad que Ishvara es una persona grandiosa? Swamiji, o sea, Swami Vivekananda responde, el hombre es hombre en tanto él esté calificado por los adjuntos limitantes de la mente. Él entiende todo a través de la mente y así cualquier cosa que piense está limitada por la mente. Es así como la natural tendencia del hombre es la de imaginar la personalidad de Ishvara, Dios, basándose en su propia personalidad. El hombre solo puede pensar en su idea de un ser humano. Cuando golpeado por el sufrimiento del mundo, causado por la enfermedad y la muerte, él es conducido a la desesperación y la desesperanza, entonces busca refugio en alguien con quien se sienta a salvo. Pero, ¿dónde puede encontrar tal refugio? El Atman omnipresente, que no depende de cosa alguna que lo sostenga, es el único refugio. Al principio el hombre no lo encuentra. Él se da cuenta cuando la discriminación y el desapasionamiento surgen en el curso de la meditación y las prácticas espirituales. De cualquier manera que progrese en el sendero de la espiritualidad, él está inconscientemente despertando a Brahman dentro suyo, pero los medios pueden variar para cada caso. Aquellos que tienen fe en un Dios personal tienen que atravesar las prácticas espirituales tomándose de esa idea. Si hay sinceridad a través de esas prácticas, ocurrirá el despertar del león de Brahman en su interior. El conocimiento de Brahman es la meta única de todos, pero las distintas ideas son los diferentes senderos hacia ella. Aunque la verdadera naturaleza del jiva es Brahman, todavía mientras él tenga identificación con los adjuntos calificativos de la mente, sufrirá de todo tipo de dudas y dificultades, placer y dolor. Pero cada uno desde Brahma, aquí recordemos que hay una diferencia entre Brahman y Brahma. Swami Vivekananda aquí va a mencionar a Brahma, o está mencionando a Brahma, que es la deidad creadora del universo. Pero cada uno, Brahma, hasta el más minúsculo tallo de hierba, está avanzando hacia la realización de su naturaleza real.
y ninguno puede escapar a la ronda de nacimientos y muertes hasta tanto no realice su identidad con Brahman. Cuando una persona logra esos tres, un nacimiento humano, si quieren anoten esto, que esto es muy importante, un nacimiento humano, ardiente deseo por la liberación y la gracia de un alma, su anhelo por el conocimiento del ser se identifica. Un nacimiento humano, ardiente deseo por la liberación y la gracia de un alma iluminada. De otra manera, la mente del hombre sumergida en la lujuria, en la codicia, nunca se inclinará hacia ese camino. ¿Cómo puede despertarse el deseo de conocer a Brahman en uno que tiene sed en su mente por los placeres de la vida familiar, del dinero y de la fama? Aquel que está preparado para renunciarlo todo, quien en medio de la fuerte corriente de dualidad, de bueno y malo, miseria y felicidad, es calmo, calmo. Ese logra el conocimiento del ser. Solo él, por la fuerza de su propio poder, rasga la red del mundo, rompiendo los barrotes de malla. Él emerge como un poderoso león. El discípulo pregunta, bueno, entonces, ¿es verdad que sin sanyasa, que significa, sanyasa significa renunciación, que es de lo que acaba de hablar Swami Vivekananda, ¿es verdad que sin sanyasa no puede haber conocimiento de Brahman? Sé que aquí hay muchas personas que están por primera vez escuchando todos estos términos, todas estas ideas, pero yo les invito a que por favor no se hagan mente, no se hagan lío con los conceptos y las ideas, simplemente disfrutemos la lectura, ¿sí? Y ahorita que la terminemos podemos conversar, ustedes pueden hacer un glosario ahí, preguntamos, listo. Así que no se sientan angustiados, estresados por no entender algunos conceptos, ¿vale? Entonces, la pregunta del discípulo es, si no renunciamos, sin renunciación, ¿no podremos conocer a Brahman o a Dios? Swamiji, el maestro, responde, es verdad, 1000 veces cierto. Sin desapasionamiento por el mundo, sin renunciación, sin dejar atrás los deseos de placer, nada puede ser realizado, absolutamente nada puede ser logrado en la vida espiritual. No se trata de un caramelo en las manos de un niño que tú puedas arrebatar con engaño. El discípulo pregunta, pero Señor, en el curso de las prácticas espirituales, esa renunciación puede llegar. Swamiji contesta, deja que lo tengan de esa manera aquellos para los cuales todo vendrá gradualmente. ¿Por qué habrías de ser tú el que se sienta a esperar? De una vez comienza a cavar el canal que le traerá las aguas de la espiritualidad a su vida. Sri Ramakrishna, que era su maestro, solía despreciar la tibieza en la búsqueda espiritual. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso de los que dicen que la religión vendrá gradualmente y que no hay necesidad de apurarse por ella? Aquí cuando hablan de religión, hablan del sentido estrictamente etimológico de la palabra religión, religare. No se refiere a ser adeptos a un sistema de creencias en particular. Hablan de la sed espiritual traducida en prácticas, en disciplina y compromiso. Si tienes sed, puedes quedarte sentado, no correrías por agua, porque tu sed por espiritualidad
no ha llegado, te sientas sin hacer nada. El deseo por conocimiento no se ha fortalecido en ti. Por eso estás satisfechos con los pequeños placeres de la vida familiar. El discípulo sigue preguntando. Realmente no sé por qué no entiendo esta idea de renunciarlo todo, por favor, ayúdeme. Swamiji responde, la meta y los medios están todos en tus manos. Yo solo puedo estimularlos. Has leído tantas escrituras y estás sirviendo y asociándote a tantos sadhus, es decir, monjes, quienes han conocido a Brahman. Si ni siquiera esto te trae la idea de renunciación, entonces tu vida es en vano, pero no será totalmente en vano. Los efectos de esas acciones se manifestarán de una u otra manera con el tiempo. Aquí se refiere su amigo Kananda que, eh, a la ley del karma. ¿Sí? Todo tiene su reacción, ¿no? O sea, no hay ningún trabajo, por minúsculo que hagamos en ese proceso de desarrollo de conciencia, que no dé frutos en el futuro. Lo que pasa es que tenemos que considerar en el futuro qué es lo que más, qué es lo que va a pesar más, ¿no? El discípulo quedó muy abatido. Nuevamente le dijo a su amigi, Señor, he venido a ti por refugio. Abre el camino a Mukti, liberación para mí. Mukti significa liberación. Abre el camino a Mukti, a la liberación para mí. Que yo pueda realizar la verdad en este cuerpo. Swamiji responde, ¿qué temes? Siempre discrimina tu cuerpo, tu casa, esos jivas y el mundo. Son todos absolutamente irreales, como un sueño. Piensa siempre que tu cuerpo es solo un instrumento inerte y que el autoconocimiento, purusha, que significa ser, en su interior es tu real naturaleza. El adjunto de la mente en su primera capa sutil. Luego el cuerpo es su capa externa gruesa. El indivisible, inmutable, autorrefulgente Purusha está escondido detrás de esas engañosas capas. Por eso es que tu verdadera naturaleza te es desconocida. La dirección de la mente, que siempre corre tras los sentidos, tiene que ser llevada hacia adentro. Hay que matar a la mente. El cuerpo no es sino una masa gruesa. Este muere cuando se disuelve en los 5 elementos. Recuerden que en el módulo 2 hacia la clase, cerca de la clase, creo que es la clase 20, 21, desde la clase 19 en adelante, me parece, el maestro habla de la disolución de los cuerpos, perdón, de los elementos que componen el cuerpo. Y como esto puede ser una práctica meditativa, una preparación para el momento de desencarnar, entendiendo cómo cada cuerpo se... Y es muy interesante porque el maestro explica cómo, por ejemplo, qué es lo que se siente y se experimenta cuando, por ejemplo, la tierra, el elemento tierra, se va, ¿sí? Se disuelve. Cuando el elemento fuego se disuelve, cuando el elemento agua se disuelve. Es fascinante, son fascinantes, fascinantes, muy fascinantes esas clases. Continuemos. Pero el conjunto de impresiones mentales, atención a esto, que es la mente, no muere tan pronto. Permanece por cierto tiempo en la forma de latencia y luego como una semilla germina y crece. Toma otro cuerpo y va de nacimiento en muerte hasta que el autoconocimiento
surge. Por eso te digo, por meditación y concentración y por el poder de la discriminación filosófica, sumerge a la mente en el océano de existencia, conocimiento y dicha absolutos. O sea, la invitación que hace aquí Swami Vivekananda es, a través del proceso de meditación y adherencia a una disciplina de autoconocimiento muy severa, lograr ese estado de Sat Chit Ananda, es decir, existencia, conocimiento y dicha. Cuando la mente muere, todos los adjuntos limitantes se desvanecen y tú te estableces en Brahman. Discípulo, Señor, es muy difícil dirigir esta mente incontrolable hacia Brahman. Swamiji. Es que hay algo difícil para el héroe. Solo los hombres de corazones débiles hablan así. Mukti es fácil de lograr solo para el héroe, no para los cobardes. Dice el Gita, el Bhagavad Gita, texto muy antiguo. Arjuna, por renunciación y por práctica, la mente es puesta bajo control. Chita, ya cierra comillas, ¿no? Chita, o el compuesto de la mente, es como un lago transparente y las olas que se levantan en él por el impacto de las impresiones de los sentidos constituye manas o la mente. Entonces la mente consiste de una sucesión de ondas mentales. De esas ondas mentales surgen los deseos. Luego esos deseos se tornan voluntad y trabajan a través de su instrumento grueso, el cuerpo. Nuevamente, como el trabajo es sin fin, así sus frutos son también sin fin. Samsara. Esto es un comentario que hago yo. Samsara, ciclo de renacimiento y muerte. Es por ello que la mente está siempre aventada por miriadas de ondas, los frutos de las acciones. Esta mente tiene que ser despojada de todas las modificaciones y reconvertida en el transparente lago, de modo que en ella no quede ni una onda de modificaciones. Luego Brahman se manifestará por sí mismo. Las escrituras dan una vislumbre de este estado en pasajes como, abro comillas, entonces todos los nudos del corazón son cortados. Cierro comillas. ¿Entiendes? Discípulo. Sí, Señor. Pero la meditación se debe basar en algún objeto. Swamiji responde, tú mismo serás el objeto de tu meditación. Piensa y medita en que tú eres el omnipresente Atman. Yo no soy el cuerpo ni la mente, no soy el buddhi, que es la facultad determinativa o intelecto, no soy el cuerpo grueso ni el sutil. Por este proceso de eliminación, sumerge a tu mente en el conocimiento trascendente que es tu naturaleza real. Mata a la mente, sumergiéndola repetidamente en ello. Luego tú realizarás la esencia de la inteligencia o te establecerás en tu naturaleza real. Conocedor y conocido, meditador y el objeto de ser meditado serán entonces uno,
y cesará toda superimposición fenomenal. Esto es lo que aparece en los sastras como la trascendencia de la tríada del conocimiento relativo, Tripura Veda. En este estado no hay conocimiento relativo o condicionado. Cuando el Atman es el único conocedor, ¿a través de qué medios puedes conocerlo? El Atman es conocimiento, el Atman es inteligencia, el Atman es Satchidananda. Es a través del inescrutable poder de Maya, que no puede ser indicado como existente o no existente, que la conciencia relativa ha llegado al chico. Esto es muy profundo. Dice, es a través del Atman, perdón, es a través del inescrutable poder de Maya, que no puede ser indicativo como existente o no existente, la conciencia relativa ha llegado al Jiva, quien no es otro más que Brahman. Esto es generalmente conocido como el estado consciente. Y el estado en el cual esta dualidad de la existencia relativa se vuelve una en el puro Brahman. Con las escrituras como estado superconsciente y descrito con palabras como, abro comillas, este es como el océano perfectamente calmo y sin nombre. Swamiji pronunció estas palabras como desde la profunda realización de Brahman. Swamiji continuó. Nos quedan 3 páginas. La lectura de hoy, a diferencia de lecturas que hemos hecho en años anteriores, es un poco más extensa, pero estén conectados con la lectura. Pero estén conectados con la lectura. O les voy a proponer algo. Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Y en las próximas sesiones de lectura continuamos con las próximas 3 páginas. ¿Listo? Por lo pronto vamos a comentar un poco lo leído. ¿Sí? Entonces, quiero escucharles, quiero leer. Yo mientras tanto aquí voy a repasar un poco la lectura, a ver qué volvemos a mencionar, a tratar para explicar. La lectura que hicimos hoy es muy profunda, muy, muy profunda. Es que estas enseñanzas son bastante profundas. Estoy hablando de los Vedas, la Advaita Vedanta. El maestro hace unos meses hizo una clase introductoria sobre Vedanta, la Advaita Vedanta. Entonces, es una clase fascinante, muy bella. Así que si la quieren, escríbanme y las comparto. Si no la tienen, pues seguramente muchos de aquí ya la tienen. Hay algo que menciona aquí Swami Vivekananda y es lo relacionado con el Dios personal. ¿Bien? Habla acerca de una serie de prácticas con el tema del Dios personal. ¿A qué nos referimos con Dios personal? Brahman o Dios está más allá de una persona, ¿no? Es la realidad absoluta, imagínense eso. Es la realidad absoluta. Entonces, a través de prácticas devocionales, en las que haya un objeto, ¿sí? Sería un objeto de meditación, un objeto de devoción, que sería ese Dios personal, se puede llegar a esa realidad. El bhakti, que sería el yoga o la práctica del amor, de la devoción, nos puede llevar a esa comprensión de la realidad. ¿Sí? Entonces, no se descarta. Lo que pasa es que todo este tema de la Advaita, estudio estas escrituras profundas, es un sendero que se llama Jnana Yoga,
fue el camino del conocimiento. Como pudieron escuchar, ¿sí? O vivir la experiencia de escuchar esta explicación, es un camino complejo, muy complicado. Hay que tener muy afilado el discernimiento, muy purificada la mente, se requieren unas condiciones muy especiales para llegar a unas altas realizaciones a través del Jnana Yoga, ¿sí? Pero a través del Bhakti se pueden lograr las mismas realizaciones. Es muy interesante. La misma realización. No necesitas tú ser un gran conocedor de todas estas escrituras para conocer la realidad última, ¿sí? Para realizar a Brahman. Hay un tema muy interesante que fue lo que les dije que copiaran, ¿cierto? Dice acá, y ninguno puede escapar a la ronda de nacimientos y muertes hasta tanto no realice su identidad con Brahman. Cuando las personas logran esos tres, aquí está hablando de tres condiciones que son las siguientes. Obtener un cuerpo humano. Recuerden que en las escrituras, en las enseñanzas, los maestros siempre nos hablan acerca de, estamos en una forma humana, ¿sí? El alma está en una forma humana, incluso Swami Vivekananda explicó en un punto cómo las impresiones mentales, ¿sí? El cuerpo muere, pero las impresiones mentales permanecen activas, ¿sí? Luego brotan, germinan, ¿sí? Y crecen y crean condiciones para que se manifiesten otras formas físicas de vida, se manifiesten otras formas físicas de vida. Y esto es muy interesante porque aquí estaríamos entonces cuestionando, ¿será que la reencarnación es cierta o la reencarnación no es cierta? Es ciencia. Aquí nos están planteando la hipótesis, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos, a través de un afilado discernimiento y a través de experiencias que se logran en la meditación, validar todo eso? Porque así es. En la meditación se puede validar eso. Se puede validar. Todo se puede validar a través de la práctica intensa de la meditación. Entonces, la condición de la forma humana es algo muy valioso. Hay una enseñanza budista que dice así, eh, una enseñanza que dejó el Buda es, la pregunta es, ¿qué tan difícil es obtener una forma humana? Y el Buda dice, imagínate un océano, número uno. Ahora imagínate que en ese océano, en las profundidades de ese océano, vive una tortuga ciega. Vive una tortuga ciega. Ahora imagínate que lanzan a este océano un aro, ¿sí? Imagínense un aro, en donde cabe perfectamente la cabeza de la tortuga. La cabeza de la tortuga. Imaginémonos un aro más o menos de este tamaño, ¿sí? Y ahora, obtener una forma humana es equiparable a que la tortuga ciega emerja de las profundidades de ese océano y su cabeza se inserte precisamente en ese aro que ha sido lanzado al agua. Es una condición muy difícil. ¿Qué tanto, eso me hace pensar en algo, qué tanto valoramos nuestra existencia humana? Y cuando hablo de valorarla es cómo estamos usando nuestra vida, cómo estamos usando nuestro día a día, ¿sí? Estamos en disposición de guerra, de lucha con los demás, estamos o estamos agradeciendo, disfrutando. ¿Mm? Bueno, primera condición. Segunda condición. Muy sorprendente esa historia, ¿no? ¿Qué les parece? Por favor, quiero leer sus comentarios. A mí, la primera vez que la escuché, casi me caigo de la silla, ¿sí? Casi me caigo de la silla. Más allá de que se pueda creer o no en eso, eh, es realmente sorprendente, ¿no? Es realmente sorprendente. Luego dice, eh, ardiente deseo por la liberación. Pues bueno, ya entendiendo las implicancias de este
de esta realidad en la que vivimos. Porque pensemos algo, en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, es más lo que hemos sufrido o lo que hemos gozado. Y con esas situaciones de gozo que hemos tenido, hemos ocasionado, hemos causado el bien a los demás, o nos hemos gozado a expensas del sufrimiento de los demás. ¿Mm? Por ejemplo, nomás, solamente pensemos en eso. Ahora, en una segunda instancia podemos pensar en las repercusiones kármicas de todo lo que nosotros hemos experimentado, todo lo que nosotros hemos ocasionado en esta vida, entendiendo que no hay una piedrecilla, por pequeña que sea, que se lance a las aguas de este universo fenoménico y no genere su respectiva repercusión. Repercusión. Miren, precisamente en el fondo ahí tenemos unas ondas, ¿no? Unas ondas que tienen su origen en el pensamiento. Y la repercusión de nuestras acciones son expansivas, ¿sí? Son expansivas, son exponencialmente expansivas, expansivas, por la aplicación de varias leyes, entre ellas las leyes de la ley de la asociación, la ley de la multiplicación, en fin. Entonces, número tres, bueno, entonces, entendiendo todo esto, puede surgir un ardiente deseo por la liberación, por la liberación. Entender esto, ¿sí? Entender esto. La famosa historia del señor Buda, ¿no? Sale de su reino, se da cuenta de esto precisamente, se da cuenta de samsara, se da cuenta del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, ¿sí? Se da cuenta de todo eso y decide emprender un camino hacia la iluminación, al cese de todo ese sufrimiento. ¿Sí? Y así, grandes, grandes historias de grandes maestros, ¿sí? Que comprenden eso, que llegan a esa comprensión, y entonces ahí hay un ardiente deseo de liberación. Ese ardiente deseo de liberación se puede cultivar accediendo a este tipo de enseñanzas, pero más allá de eso, corroborando todas estas enseñanzas en nuestra propia práctica meditativa. Tenemos una supernave, que es este cuerpo humano, que es el microcosmos, un cuerpo fantástico. La verdad es que las vicisitudes que nosotros experimentamos, además de ser consecuencia kármica de nuestras acciones pasadas, son una maravillosa oportunidad de verdad para experimentarnos emocionalmente, experimentarnos a nivel de pensamiento, experimentarnos a nivel energético, experimentarnos en meditación. Uf, es una maravillosa oportunidad, ¿no? Entonces, a partir de toda esa exploración, podemos darle sentido a nuestra existencia en torno a esa dirección del desarrollo espiritual y que se despierte ese ardiente deseo. ¿Sí? No es simplemente el deseo de liberación, sino que tiene un calificativo muy interesante. Ardiente deseo. Quema. Es un deseo que quema. Es un deseo que quema. Pero ese deseo que quema implica que es un deseo más grande que nuestro deseo por experimentar placeres. ¿Sí? Placeres, placeres. No está mal experimentar placeres, pero como leíamos en una clase, en una lectura pasada precisamente de Swami Vivekananda, no está mal experimentar las alegrías de la vida, pero entendiendo lo que realmente son, entendiendo lo que realmente son. Y tercero, la gracia de un alma iluminada. Todos estos grandes maestros, grandes seres de elevadísimas realizaciones espirituales, saciaron ese deseo ardiente solamente al entrar en contacto con un alma iluminada, es decir, con sus maestros, con el gurú,
con aquel que elimina la oscuridad y señala el camino hacia esa autorrealización. Todos, sin excepción, todos tuvieron que recibir la gracia de un alma iluminada. De resto, no se puede, no se puede, no se puede. Es menester recibir el abrazo, el toque de la gracia de un alma iluminada, ¿no? Bueno, miren qué interesante esto, es bellísimo. Aquel que está preparado para renunciarlo todo, quien en medio de la fuerte corriente de dualidad, de bueno y malo, por eso es muy importante, aquí voy a hacer un comentario que me parece muy importante, y es muy importante renunciar a los juicios de la mente. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser así, esto no debería ser así, esta persona debería comportarse así, esta persona debería comportarse así, es que yo soy esto, es que yo soy la otro. Los juicios de la mente, renunciar a todos esos juicios de la mente es sumamente importante. Ojo, renunciar a los juicios de la mente no significa renunciar a nuestro poder discriminativo para la perfección personal, ¿no? Es muy importante, porque Swami Vivekananda lo dice ahí. Solo el héroe. Mukti, liberación está destinado solo para el héroe. No para el tibio, como lo menciona Sri Ramakrishna, no para el tibio, que está esperando que le llegue la sed espiritual, que le llegue la religión, que le llegue su deseo de liberación. No, eso no va a pasar. Solo quien busca ese ardiente deseo, que es una de las tres condiciones que deben darse para la realización de nuestra divinidad. Hay que buscar esa sed, buscarla. ¿Mm? Buscarla. Así como pienso, por ejemplo, en un, en un niño, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea músico, pero nunca le muestro nada de música, ¿sí? Yo creo que mi hijo sea un gran compositor de música clásica, ¿sí? Pero yo no escucho música clásica, no lo pongo a escuchar música clásica, no lo llevo a clases de música clásica y después cuando el chico está adolescente le digo, mijo, ¿y qué tal si estudia música? El niño no tiene el deseo ardiente de ser músico. No ha sido sembrado en su mente ese deseo ardiente. No ha sido sembrado en su mente ese deseo ardiente. ¿Mm? Por eso es muy importante sembrar ese deseo, ¿sí? Para entonces, cuando sea un deseo ardiente, nosotros estar preparados para darlo todo por lograr esa realización interna. Dice aquí, aquel que está preparado para renunciarlo todo, quien en medio de la fuerte corriente de dualidad, de bueno y malo, miseria y felicidad, es calmo, porque ha entendido lo que cada cosa es, porque ha entendido lo que cada cosa es. No se trata de no vivir experiencias de alegría, sino entender lo que realmente es. No se trata de huir del dolor, ¿sí? De la situación, de las vicisitudes de la vida, de las situaciones difíciles, sino entender lo que realmente son. Mantenerse calmo. Ese logra el conocimiento del ser. Solo él. Y ojo lo que dice acá. Por la fuerza de su propio poder, de su propio poder, rasga la red del mundo, rompiendo los barrotes de malla. Él emerge como un poderoso león. Todos los grandes maestros hicieron grandes tapacias. Tapacias es prácticas espirituales muy intensas. Tuvieron que pasar por cosas muy terribles en sus vidas, calumnias, eh,
agresiones, difamaciones horribles, terribles, ¿m? Pero a través de su propio poder rasgaron el velo de Maya. Héroes, héroes, héroes. Entonces, el desarrollo espiritual no es un tema simplemente de fantasear o de unirnos al río carnavalesco y circense de lo fenoménico en el mundo astral, por ejemplo, ¿sí? Y también hedónico, ¿no? Hedonista, todo ese tema de placer, ¿no? Eso no es. Las grandes realizaciones espirituales requieren de héroes, no de personas que estén buscando el placer espiritual. El placer. Entonces, en nuestra vida diaria y cotidiana, bueno, Jaime Caranda nos habla constantemente de matar la mente, matar el ego, matar el ego. ¿Cuántas veces al día nuestro ego está en disposición de ser pisoteado? ¿Mm? Y cuánta disposición tenemos nosotros de defender. Bueno, la clase estuvo un poco larga, pero fantástica, fantástica. Cualquier duda, inquietud, por favor, al WhatsApp. Bueno, no vi que comentaras nada al chat, tampoco alguien quisiera comentar o intervenir, pero bueno, nos vemos el día lunes en una sesión de estudio y meditación donde repasaremos alguna de las clases de este maravilloso contenido educativo. Infinitas gracias por su amabilidad, por su bondad, por conectarse en esta sesión, un espacio para los amantes de la lectura y del autoconocimiento. Bendiciones infinitas.